La Casa Blanca estaba al borde del colapso. Un caos absoluto. ¿La razón? Argentina, con una sola línea de texto, acababa de suspender la vigencia de la cláusula de inmunidad del Tratado de Cooperación Estratégica Sur. En el territorio de la República Argentina, las leyes de la República Argentina tienen prioridad absoluta. Esta única frase desató la furia del presidente Trump, quien ordenó de inmediato medidas de represalia por $45.000 millones. En 72 horas, Argentina se quebrará, sentenció con total confianza el asesor especial del Consejo de Seguridad Nacional. Pero no fue Argentina la que colapsó. Fue Wall Street la que se desplomó y el Pentágono el que quedó paralizado. Al final, la Casa Blanca no tuvo más remedio que enviar un emisario a Buenos Aires para pedir clemencia. Hoy, les revelo el impactante relato de esas 72 horas, contado por el hombre que estuvo en el centro de la tormenta, el asesor especial del NSC que durante 11 años fue el encargado de gestionar a la Argentina. Antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, le den like al vídeo y dejen un comentario de apoyo que diga, Argentina no se arrodilla. El viento helado de pleno invierno en Virginia sacudía las ventanas de mi estudio. No tenía la menor intención de estar despierto a esa hora. Pero unas cajas de mudanza que mi esposa había dejado en el salón me inquietaban desde hacía días. Contenían mis pertenencias de hace 5 años, cuando volví del comando en la base de la Patagonia. 11 años de mi vida en Argentina dormían dentro de esas cajas. Incapaz de conciliar el sueño, bajé al estudio, tomé una de las cajas de arriba y la abrí. La tapa decía, Recuerdos de Argentina. En la parte superior, había algo envuelto en plástico. Incluso a través del envoltorio, la sensación en mis dedos era inconfundible. Era lana de vicuña. Al retirar el plástico, descubrí un ponchó tradicional de gaucho. Un color pardo profundo, con bordados plateados delicados en los bordes. Hacía 5 años que no lo veía. Desde que lo guardé en esa caja, nunca lo había sacado. Extendí el ponchó sobre mis rodillas y lo contemplé por un momento. La escena de hace 5 años resurgió vívidamente en mi mente. Fue el final de mi ceremonia de despedida como comandante de las fuerzas estadounidenses en el Cono Sur. El general Facundo Quiroga, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de Argentina, se me acercó y me lo ofreció con ambas manos. Era un regalo. Quiroga era un hombre de baja estatura, casi una cabeza menos que yo, y siempre hablaba en voz baja, con una calma que a veces me resultaba exasperante. Ese día, me miró directamente a los ojos y dijo, General, ojalá un día volvamos a encontrarnos, pero como socios iguales. En ese momento, mientras aceptaba el ponchó, respondí por puro protocolo, ya somos socios, General Quiroga. Pero por dentro, pensaba, qué fastidio. Otra vez con el sentimentalismo. Los oficiales argentinos siempre tenían esa inclinación dramática. Yo lo atribuía a un rasgo cultural, a esa pasión latina que nunca me tomé demasiado en serio. Distraídamente, le di la vuelta a una de las solapas del ponchó. Fue entonces cuando sentí algo pequeño bajo mis dedos. Un trocito de papel estaba cosido al forro interior de la lana. Justo en el momento en que intentaba descifrar las letras manuscritas, el teléfono de seguridad sobre mi escritorio empezó a vibrar como si se hubiera vuelto loco. Instintivamente, tomé el teléfono. Al ver el nombre del remitente en la pantalla, el corazón me dio un vuelco. Sala de situación del NSC. Una llamada de este número a las 3 de la madrugada solo podía significar una cosa, o había empezado una guerra, o algo muy parecido. General Haggerty, habla el mayor Landon Cole. Necesitamos que venga de inmediato. El presidente ha convocado una reunión de seguridad de emergencia en 1 hora. Landon Cole. El Cole que yo conocía era un hombre que rara vez mostraba emociones. Pero esa noche, su voz temblaba. ¿Qué ha pasado?, pregunté. Hace unos 40 minutos, recibimos una notificación oficial de la Cancillería Argentina. Declaran la suspensión inmediata de la cláusula de inmunidad del Tratado de Cooperación Estratégica Sur. El ponchó se deslizó de mis rodillas y cayó al suelo mientras me ponía de pie de un salto.
El tratado. Formalmente, el Tratado de Cooperación Estratégica Sur. El documento que durante casi 60 años había definido cómo las tropas estadounidenses podían operar y estar protegidas en suelo argentino. Y su cláusula de inmunidad era el corazón de todo el acuerdo. Significaba que si un soldado estadounidense cometía un delito en territorio argentino, pero se consideraba que estaba en acto de servicio, no sería juzgado por un tribunal argentino, sino por una corte marcial estadounidense. En pocas palabras, las fuerzas de Estados Unidos gozaban de una extraterritorialidad de facto en Argentina. Yo conocía esa información mejor que nadie. Durante mis 5 años como comandante, invoqué esa cláusula para sacar a mis soldados de los tribunales argentinos en 47 ocasiones. Los documentos relacionados con el tratado que llevaban mi firma se contaban por cientos. El Ministerio de Justicia argentino había protestado en varias ocasiones, pero yo siempre desestimaba sus quejas con la misma frase: riesgo de socavar los cimientos de la Alianza Hemisférica. Con esa línea, todo se terminaba. Argentina nunca había logrado traspasar ese muro. Pero ahora, me decían que Argentina había derribado ese muro de un solo golpe, con una simple notificación. Mayor Cole, ¿está seguro de que no ha habido un error? Es una notificación unilateral de suspensión, no una solicitud de renegociación. Sí, general. Sin disculpas ni explicaciones. Es unilateral e inmediata. Me quedé de pie en medio de mi estudio, con el teléfono en la mano, paralizado. El café se había enfriado y el poncho de vicuña colgaba a medias en el suelo. Mi nombre es Robert Haggerty. Teniente general retirado del Ejército de los Estados Unidos y actual asesor especial para Argentina en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. De mis 34 años de carrera militar, pasé 11 en suelo argentino. 3 años como subcomandante, 3 como jefe de Estado Mayor y los últimos 5 como comandante en jefe. Un total de 11 años. Sé decir hola, gracias en español. He jugado al polo con los jefes del Estado Mayor Conjunto y la esposa de un asesor de seguridad de la Casa Rosada incluso me preparó un locro casero en Navidad. En resumen, yo creía conocer bien a la Argentina. Creía que la conocía como la palma de mi mano. Por eso, jamás se me había pasado por la cabeza que Argentina pudiera desafiar la cláusula de inmunidad. Era tan impensable como escuchar que el sol iba a salir por el oeste. Sin embargo, 10 días después de esa llamada, me encontraría en una sala de reuniones en Buenos Aires, viviendo los 30 segundos más largos de mi vida. En esos 30 segundos, descubriría que todo lo que había construido a lo largo de 34 años se basaba, en realidad, en una mera ilusión. Crucé la entrada oeste de la Casa Blanca a las 4:12 de la madrugada. El estacionamiento ya estaba lleno de autos negros oficiales. El Departamento de Estado, el Pentágono, el Estado Mayor Conjunto, la CIA, el corazón del poder de Washington había sido arrancado de su sueño antes del amanecer. En el pasillo, me encontré con la subsecretaria adjunta de Estado, Carolina Paz. Al ver su rostro, sentí una ligera punzada de inquietud. 11 años atrás, en la Embajada de Buenos Aires, Carolina había trabajado a mis órdenes como oficial de asuntos políticos. Era una argentino-americana que ahora había ascendido hasta convertirse en una alta funcionaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. General, ¿cuánto tiempo?, me dijo Carolina, rompiendo el silencio. Su voz era serena, pero sus ojos delataban un profundo agotamiento. Carolina, ¿a vos también te llamaron? Sí, hace media hora. Recordé que, 11 años atrás, durante su tiempo en la embajada, Carolina me había presentado un largo informe. Las nuevas generaciones de argentinos no son como las que creemos conocer, decía. La forma en que aplicamos el tratado se convertirá en una bomba de tiempo. En público, agradecí su informe, pero de vuelta a mi residencia, en la soledad de mi auto, le dije a mi chofer: Carolina es demasiado emocional, se le nota la sangre argentina. Eso fue hace 11 años. Y ahora, esa misma Carolina caminaba a mi lado, dirigiéndose a la sala de situación. General, ¿cuál es su opinión sobre esto? Seguramente es una reacción impulsiva, emocional.
En un par de días enviarán una solicitud para renegociar. ¿Siempre ha sido así? No. Carolina me miró por un instante. Parecía que iba a decir algo, pero se lo tragó. Esperemos que así sea, dijo. Había algo en su tono que me dejó una extraña sensación, pero no tuve tiempo para analizarlo. La puerta de la sala de situación se abrió. Dentro, más de 12 personas ya estaban sentadas. Decir que el aire era denso sería quedarse corto. Había que ser consciente hasta de la propia respiración, tal era la tensión. En la cabecera de la mesa estaba Eaton Caldwell, el asesor de seguridad nacional. Un hombre que había pasado 30 años entre la CIA y el Departamento de Estado, conocido como el tipo más frío de Washington. En el año que llevaba trabajando con él, solo lo había visto sonreír 2 veces. Supongo que ya todos están al tanto, dijo Caldwell, rompiendo el silencio. Hace 1 hora y 20 minutos, la Cancillería argentina envió una notificación por los canales oficiales. Suspenden la vigencia de la cláusula de inmunidad del tratado. No es una solicitud de renegociación, es una suspensión unilateral. A partir de hoy, los 28.500 efectivos de las fuerzas estadounidenses en el Cono Sur están sujetos a la ley argentina. En el otro extremo de la mesa, el general de división Mark Bradley, jefe de Estado Mayor del Comando Sur, soltó una risa sarcástica. Bradley era un general de 3 estrellas de la Infantería de Marina y uno de los hombres más arrogantes de la sala. ¿La policía argentina arrestando a nuestros soldados? Qué gracioso, el ejército que usa nuestro equipamiento, nuestros satélites de reconocimiento y nuestra inteligencia. En mi interior, estaba de acuerdo con Bradley. ¿Realmente tendría Argentina el coraje de arrestar a un soldado estadounidense solo por haber suspendido el tratado? La Argentina que yo había conocido durante 11 años no era así. Pero Caldwell no se rió. Acaba de llegar un informe de emergencia del comando en la Patagonia. Apenas se emitió la notificación, la Gendarmería Nacional Argentina reforzó los controles en los alrededores de la base. También han comenzado a realizar inspecciones a los vehículos militares estadounidenses. Un murmullo recorrió la sala. Contuve la respiración. La base de la Patagonia. La base que yo mismo comandé durante 5 años. La base cuyas vallas perimetrales yo mismo había inspeccionado, metro por metro. Y ahora, frente a esa base, la Gendarmería Argentina estaba montando puestos de control. La gran pantalla en la pared de la sala de situación se encendió. Era una transmisión en tiempo real desde el comando, a través de una línea segura. La pantalla mostraba la entrada principal de la base. La misma entrada que yo había cruzado todos los días durante 5 años. Una imagen familiar, los pilares de concreto con la bandera de las barras y estrellas y la albiceleste, una al lado de la otra. Pero frente a la entrada, la escena era completamente anómala. 6 vehículos de gendarmería estaban estacionados en fila. Los oficiales, con chalecos antibalas, estaban instalando barricadas en el camino de acceso. La entrada por la que normalmente circulaba una corriente de vehículos militares ahora estaba bloqueada por un control argentino. La voz del subcomandante en la Patagonia sonó por los altavoces. Actualmente, hemos emitido una orden de restricción de salida voluntaria para toda la base. No podemos permitir que nuestros soldados salgan sin la protección legal de la cláusula de inmunidad. Bradley golpeó la mesa con el puño. ¿Restricción de salida voluntaria? ¿Vamos a encerrar a nuestros propios soldados en la base? Mientras escuchaba la conversación, sentía que mi mente se quedaba en blanco. 28.500 soldados. La fuerza que yo había comandado. Y ahora, estaban efectivamente confinados en su propia base en suelo extranjero. Atrapados. Argentina, sin disparar un solo tiro, usando solo una línea de un texto legal, acababa de paralizar un peón clave de nuestra estrategia en el hemisferio sur. Miré la pantalla con más atención. Detrás de las barricadas de la gendarmería, podía ver la caseta de seguridad de la entrada, donde durante 5 años saludé a los guardias. De repente, recordé el nombre de uno de los guardias argentinos que trabajaba allí. Gómez. Un hombre de unos 50 años que,
cada vez que me veía, me saludaba con un inglés torpe. Good morning, general. ¿Dónde estaría Gómez ahora? ¿Estaría fuera de la barricada, o atrapado dentro de la base? Me sorprendió pensar en él. En 34 años de carrera, nunca, en medio de una situación operativa, me había detenido a pensar en un solo civil extranjero. Siempre eran cifras, tropas, equipo, poder de fuego, terreno. Los argentinos eran parte del paisaje, del fondo. Pero ahora, la cara de Gómez apareció en mi mente. La voz de Caldwell me devolvió a la realidad. Apaguen la pantalla. El presidente baja en 10 minutos. Haggerty. Me llamó por mi apellido. Me dijiste muchas veces que eras quien mejor conocía Argentina. Así es, señor. Entonces, prepara y preséntame todas las opciones de presión disponibles. Tenés 10 minutos. El presidente bajó a la sala de situación poco después de las 5 de la mañana. La fatiga por la falta de sueño y la ira se mezclaban en su rostro. Entró arrastrando las pantuflas y se dejó caer pesadamente en su silla. Nadie se atrevió a hablar primero. El presidente miró los documentos sobre la mesa durante unos 30 segundos, luego los golpeó con la mano y gritó: ¿Qué carajo es esto? Argentina nos envía una notificación. Nadie pudo responder. Fui muy claro, Argentina es un país que nosotros protegemos. Nuestros soldados arriesgan sus vidas para defenderlos, y ahora ese mismo país quiere meter a nuestros soldados en sus cárceles, a eso le llaman una alianza. La mirada del presidente se clavó en mí. Sentí un escalofrío. Caldwell, te dije que Haggerty se encargaba de Argentina. Me dijiste que los conocía bien, ¿a esto le llamas encargarse? Señor presidente, el general Haggerty ha preparado una serie de contramedidas. Robert, el informe. Me puse de pie. Señor presidente, hemos preparado 4 opciones. Primero, la imposición de aranceles punitivos a las principales exportaciones argentinas. Un arancel del 45% a 4 sectores clave: litio ultrapuro, tecnología nuclear de INVAP, productos agroindustriales y petróleo de vaca muerta. El valor total es de aproximadamente $45.000 millones. El presidente asintió. Segundo, la suspensión inmediata del intercambio de inteligencia de defensa, datos satelitales, inteligencia de señales e información de vigilancia sobre amenazas regionales. Tercero, la cancelación indefinida de todos los ejercicios militares conjuntos. Cuarto, la consideración de un redespliegue gradual de nuestras fuerzas. Insinuaremos públicamente la posibilidad de trasladar algunas unidades de la Patagonia a otras bases en la región. Bradley intervino con hesitación. Deberíamos hacer algo más, señor presidente. La carta del retraso en el suministro de componentes para su equipamiento militar. Más del 70% de su fuerza aérea depende de componentes fabricados en Estados Unidos. Si retrasamos los envíos 3 semanas, su capacidad operativa se reducirá a la mitad. El presidente asintió. Bien. Hagan todo. A ver qué pueden hacer las Fuerzas Armadas argentinas sin nosotros. Si un misil enemigo se acerca, nos llamarán llorando. Ejecuten todo. Fue entonces cuando Carolina Paz levantó la mano tímidamente. Señor presidente, hay un punto a considerar. Argentina es nuestro 5º socio comercial en la región. Si se interrumpe la importación de su litio y sus componentes estratégicos, las líneas de producción de vehículos eléctricos y productos electrónicos en Estados Unidos podrían detenerse en 2 semanas. Deberíamos calcular primero el impacto que estos aranceles tendrían en nuestra propia economía. Caldwell fulminó a Carolina con la mirada. Subsecretaria adjunta, ¿está defendiendo a Argentina en este momento? No los defiendo, señor. Simplemente expongo la realidad. La realidad es esta, espetó Caldwell. Argentina ha destruido unilateralmente 70 años de obligaciones de alianza. Si nos dan una bofetada y nos quedamos callados, la próxima vez vendrá un puñetazo. Carolina no dijo nada más.
pero vi como su mandíbula temblaba ligeramente mientras bajaba la cabeza. Y mientras la observaba, pensé para mis adentros, Carolina, igual de emocional hace 11 años que ahora. El presidente se levantó de su silla bruscamente. Muy bien. Aranceles de 45.000 millones, bloqueo de información, cancelación de ejercicios, amenaza de redespliegue. Anuncien todo. Vamos a ver si Argentina puede sobrevivir sin nosotros. Que lo vean con sus propios ojos. Justo antes de salir de la sala de situación, se detuvo en la puerta y se volvió hacia mí. Haggerty. Sí, señor presidente. 72 horas. Quiero que el presidente de Argentina me llame por teléfono en menos de 72 horas, ¿podés hacerlo? Respondí sin dudarlo. Sí, señor presidente. En 72 horas, Argentina se quebrará. Se lo garantizo. El presidente asintió y salió por la puerta. Después de que se fue, un pesado silencio se instaló en la sala. Carolina Paz, sentada frente a mí, me miraba fijamente. Había algo parecido a la tristeza en su mirada. Me sentí incómodo y desvié la vista. Regresé a mi oficina. Un portarretrato sobre mi escritorio llamó mi atención. Era una foto de hace 5 años, tomada en mi ceremonia de despedida. Yo estaba en el centro, y a mis lados, el general Quiroga y mi subcomandante. Los tres sonreíamos, abrazados por los hombros. Pero esa mañana, por primera vez, vi la cara de Quiroga de otra manera. Sonreía, pero sus ojos no. Nunca me había dado cuenta de ese detalle. Durante 5 años, había mirado esa foto todos los días, convencido de que Quiroga compartía mi alegría. Pero esa mañana, por primera vez, miré sus ojos directamente. Eran los ojos de alguien que estaba calculando algo. Tomé el portarretratos y lo puse boca abajo. No sé por qué lo hice. Simplemente, ya no quería ver esa foto. Me senté y volví a leer el comunicado emitido por la Cancillería argentina. Esa única frase que nos habían enviado a través de la embajada, en el territorio de la República Argentina, las leyes de la República Argentina tienen prioridad absoluta. Ni una sola disculpa, ni una explicación, ni una palabra que dejara abierta la puerta a una renegociación. Leí esa frase 3 veces. Esto no era una reacción emocional. Era una declaración fríamente calculada. Con esa frase, Argentina nos estaba diciendo que no tenía intención de negociar nada. Me recliné en mi silla y miré al techo. Y me dije a mí mismo, tranquilo. Se quebrarán en 72 horas. En el momento en que se anuncien los aranceles, la bolsa de Buenos Aires se hundirá. Las grandes empresas argentinas llamarán desesperadas a la Casa Rosada. Y entonces, el gobierno tendrá que dar un paso atrás. Esa era la Argentina que yo conocía. Pero en un rincón de esa convicción, el recuerdo del tacto de aquel poncho de vicuña volvía una y otra vez. La suavidad de la lana, el bordado plateado y ese pequeño trozo de papel cosido en su interior. No había llegado a leer lo que decía. Descubriría lo que estaba escrito en ese papel 10 días después, en una sala de reuniones en Buenos Aires. Y su contenido sacudiría mi vida desde los cimientos. Pero eso aún estaba muy lejos. En ese momento, eran las 5:30 de la mañana. Las medidas de represalia del presidente se anunciarían oficialmente en 6 horas, y yo me reafirmaba en mi certeza. La certeza de que Argentina se quebraría. Qué equivocado estaba. Y cuán brutalmente esa certeza estaba a punto de desmoronarse bajo mis pies. La historia apenas comenzaba. El anuncio de los aranceles se hizo exactamente a las 11 de la mañana. Yo estaba en mi oficina del NSC, con la CNN encendida, esperando la reacción del lado argentino. Si los pronósticos de Caldwell eran correctos, la bomba arancelaria de 45.000 millones de dólares habría caído sobre la economía argentina, y a esa hora ya deberían estar llegando las primeras señales de negociación. Pero lo que apareció en la pantalla de la CNN no fue un mensaje de rendición de Argentina. Última hora,
El promedio Dow Jones cae 680 puntos inmediatamente después de la apertura de la bolsa de Nueva York. Dejé mi taza de café y me quedé mirando la pantalla, sin poder creerlo. No era la bolsa de Buenos Aires, era la de Estados Unidos. Al principio pensé que era un error. Miré la pantalla 3 veces. Mientras tanto, el titular se actualizaba. Última hora, el S&P 500 cae un 3,2% en la apertura. El Nasdaq se desploma un 4,1%. Un 4,1%. Esa era una de las mayores caídas en un solo día de los últimos años. Instintivamente, saqué mi celular y abrí la aplicación de bolsa. Allí estaba mi cartera de jubilación. El dinero que había ahorrado durante 34 años de carrera militar. Una cartera con un alto porcentaje de acciones, especialmente en el sector tecnológico. Apenas abrí la aplicación, los números rojos me saltaron a la vista. Solo en la última hora, mi cartera había caído un 9%. 6 horas después de proponer aranceles contra Argentina, el 9% de mis ahorros para la jubilación se había esfumado. Puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Empezó a sonar como un loco. Llamadas del Departamento del Tesoro, del Departamento de Comercio, del Consejo de Asesores Económicos del presidente. Todos decían lo mismo. Inmediatamente después del anuncio de los aranceles, la industria de alta tecnología estadounidense había entrado en pánico. La situación, en resumen, era esta: en cuanto Estados Unidos anunció un arancel del 45% sobre el litio argentino, el precio del litio ultrapuro, esencial para las baterías de alto rendimiento, se disparó un 38% en un solo día. Sin ese litio, las gigafábricas de Tesla no podían producir. Las acciones de Tesla se desplomaron un 14% en la apertura. Ford, General Motors, Rivian, todas las empresas que apostaban por el futuro eléctrico sufrieron caídas en cadena. Pero eso era solo el principio. Los informes urgentes comenzaron a apilarse en mi escritorio, elaborados por el equipo económico del NSC. Estado de emergencia en la industria automotriz de Estados Unidos. Si se detiene el suministro de celdas de batería y componentes electrónicos de Argentina, las líneas de producción de vehículos eléctricos de General Motors y Ford se detendrán en 3 semanas. Crisis en la producción de Apple. Si se interrumpe la importación de tierras raras procesadas en Argentina, la producción del iPhone sufrirá graves retrasos. Impacto en la industria de defensa. Si se aplican aranceles a los aceros especiales y componentes nucleares de INVAP, las entregas a las empresas de defensa de Estados Unidos se retrasarán 6 meses. Leí esos informes, uno por uno. Con cada página, sentía como se me helaban las manos. El puño que habíamos levantado para golpear a Argentina nos estaba golpeando primero a nosotros mismos, en plena cara. Los gritos de Wall Street no tardaron en llegar al Congreso. 12 horas después del anuncio, 17 senadores llamaron a la Casa Blanca para protestar. Senadores republicanos. Del mismo partido que el presidente. Recibí la primera llamada exactamente a la 1:17 de la tarde. Era un senador de Texas, a quien conocía personalmente. Nos habíamos dado la mano en la convención del partido hacía unos meses. General, vaya ahora mismo donde el presidente y haga que retire los aranceles. Ni un saludo. Esa fue su primera frase. Senador, por favor, cálmese. ¿Qué me calme? La nueva planta de baterías que se está construyendo en mi estado gracias a una inversión argentina da trabajo a 4.000 personas. Se da cuenta de que si les imponemos aranceles podrían retirar esa inversión. Quiere que perdamos Texas en las próximas elecciones. Senador, esta fue una decisión del presidente. Haggerty, me han dicho que fuiste vos quien le presentó esta opción. ¿Qué pensás hacer? No supe qué responder. Apenas colgué, sonó otro teléfono. Esta vez, un senador de Georgia. Haggerty, ¿conoce la planta de componentes automotrices que una empresa argentina tiene en Georgia? Allí trabajan 8.000 personas. Si retiran su inversión, la fábrica podría cerrar el mes que viene. ¿Quién se va a hacer responsable? Colgué esa llamada y entró otra. Alabama, Carolina del Sur,
Michigan. Los senadores de los estados con inversiones argentinas llamaban uno tras otro. Pasé 4 horas atendiendo llamadas, sin siquiera almorzar. Cada vez que colgaba, mis manos estaban empapadas en sudor. Miré por la ventana. El cielo de la tarde en Washington seguía igual de gris y nublado. En ese momento, la puerta de mi oficina se abrió sin llamar. Era Carolina Paz. General, hay algo que debería ver. Carolina puso una tablet sobre mi escritorio. La pantalla mostraba una noticia de última hora de la agencia Reuters. El gobierno argentino inicia una revisión estratégica de sus exportaciones de litio, combustibles y tecnología nuclear. Leí el titular 3 veces. ¿Qué significa esto? Significa que Argentina podría detener sus exportaciones de litio, productos refinados de petróleo y tecnología nuclear hacia nosotros. ¿Y cuál es el problema? Si necesitamos petróleo, se lo compramos a Arabia Saudita. Carolina me miró fijamente por un momento. Era exactamente la misma mirada que me había dirigido 11 años atrás en la Embajada de Buenos Aires, cuando me dijo, las nuevas generaciones de argentinos no son como las que creemos conocer. General, usted recibió los informes militares durante su comandancia, ¿no lo recuerda? ¿Qué informe? El de la dependencia de los recursos estratégicos del Cono Sur. En ese instante, me quedé helado. Algo, en lo más profundo de mi memoria, comenzó a resurgir lentamente. Creo que fue en el invierno de mi 4.º año como comandante. Estábamos en una reunión informativa militar de rutina. Un oficial de Estado Mayor estaba frente a un proyector, pasando diapositivas. De repente, recordé el nombre de ese oficial. Coronel Charles Martín, de la Armada. Era mi jefe de operaciones militares. Martín proyectó una diapositiva y dijo, comandante. Hay un punto que debo señalar. El 71% del litio de grado militar y del combustible de aviación que importa Estados Unidos para sus operaciones en el hemisferio sur proviene de Argentina. Nuestra capacidad de producción nacional no puede satisfacer la demanda operativa en la región. El 71%. Recuerdo haber escuchado esa cifra. Estoy seguro. Recuerdo la cara del coronel Martín, el color azul del gráfico en la diapositiva, incluso la luz fluorescente de la sala de reuniones. Lo recuerdo todo. Pero mi respuesta a esa cifra fue, de acuerdo, es un suministro estable. Siguiente tema. Siguiente tema. Recuerdo que el coronel Martín intentó decir algo más, pero se detuvo. Recuerdo su boca abriéndose ligeramente y luego cerrándose. Ahora me doy cuenta de que Martín quería decirme, comandante, esto no es una cifra que se pueda despachar con un suministro estable. Pero no lo dijo. Cuando un general de 3 estrellas dice, siguiente tema, es difícil que un oficial subalterno lo contradiga. Desestimé esa cifra. ¿Por qué? Porque en mi cabeza, Argentina era un país que recibía, no uno que daba. El hecho de que Argentina nos estuviera suministrando algo no encajaba en mi visión del mundo. Así que lo despaché con un simple es estable. Carolina leyó mi expresión y asintió. Parece que ya se acordó. Carolina, esa cifra sigue siendo del 71%. Sí. De hecho, ha aumentado. Tomé la tablet de nuevo y leí el artículo hasta el final. Al final, había una breve frase: se estima que la transición de Estados Unidos hacia la autosuficiencia en estos recursos requeriría un mínimo de 18 meses y un costo de $47.000 millones, debido a la optimización de la tecnología y la red logística de Argentina. 18 meses. $47.000 millones. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Carolina, ¿qué dice el Pentágono? Actualmente hay una reunión de emergencia en el Comando Sur. Debería conectarse, general. En la pantalla de la videoconferencia del Pentágono apareció el rostro del general Bradley. El mismo Bradley que unas horas antes, en la sala de situación, se había reído diciendo, ¿qué puede hacer Argentina sin nosotros? Pero esta vez era diferente. Tenía profundas ojeras.
Su sonrisa arrogante había desaparecido. No era un general de 3 estrellas, era el rostro de un hombre de mediana edad agotado. Haggerty, te seré sincero, dijo Bradley, con voz baja y sombría. Si Argentina realmente reduce las exportaciones, la capacidad operativa de los cazas del Comando Sur caerá por debajo del 40% en 3 semanas. Las operaciones en todo el hemisferio quedarán prácticamente paralizadas. No hay proveedores alternativos a corto plazo. Ningún otro país puede igualar la calidad y el volumen de producción de Argentina de inmediato. Hemos contactado de urgencia a otros posibles socios, pero nos dicen que tardarían al menos 4 meses. Arabia Saudita nos vende crudo, no productos refinados de esta calidad. Sus refinerías no cumplen con nuestras especificaciones militares. El combustible de nuestros cazas tiene estándares de pureza mucho más estrictos que el combustible comercial. Pocos países en el mundo pueden cumplir con eso. Argentina es uno de ellos. Y nuestro mayor proveedor. Nuestra producción nacional, incluso con las refinerías de Alaska y Texas a máxima capacidad, no puede cubrir ni la mitad de la demanda. Y la ampliación de las instalaciones costaría 18 meses y $47.000 millones. Eso, si el Congreso aprueba el presupuesto. Escuché en silencio. Bradley conocía estas cifras mucho mejor que yo. El mismo hombre que por la mañana había dicho que la Fuerza Aérea Argentina no podía hacer volar ni un solo caza sin nosotros, ahora me estaba explicando que nuestros propios cazas no podían operar sin Argentina. General Bradley, esta mañana usted dijo que la Fuerza Aérea Argentina no podía hacer volar ni un solo caza sin nosotros. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Después de un momento, Bradley respondió secamente, me equivoqué. Esa frase resonó en mis oídos. El Bradley que yo conocía nunca, en 34 años, había pronunciado las palabras, me equivoqué. Era casi impensable que un general de 3 estrellas de la Infantería de Marina admitiera un error. Y sin embargo, Bradley me lo estaba diciendo a través de una videoconferencia. Haggerty, vos también tenés que admitirlo. Los dos subestimamos a Argentina. Ahora que estamos en este lío, tenemos que solucionarlo. Tenemos que hacer que Argentina vuelva al redil. De lo contrario, el Comando Sur quedará paralizado en cuestión de meses. Mientras Bradley hablaba, pude ver, incluso a través de la pantalla, que su mirada vacilaba. Un general de 3 estrellas vacilando. Era la primera vez que veía algo así. Terminé la videoconferencia y me hundí en mi silla. Y lentamente, empecé a darme cuenta. Argentina lo había calculado todo desde el principio. Antes de notificar la suspensión de la cláusula de inmunidad, ya habían previsto todos los escenarios de represalia de Estados Unidos y habían preparado sus contraataques. Sabían que si imponíamos aranceles, Wall Street se derrumbaría primero. Sabían que si aún así seguíamos adelante, tenían la carta final de los recursos estratégicos. Yo, con mis 11 años de experiencia en Argentina, con mis 34 años de carrera militar, había subestimado de forma tan garrafal la profundidad estratégica de Argentina. Me llevé las manos a la cabeza, solo en mi oficina. A la mañana siguiente, el incendio estalló en un lugar completamente inesperado. No fue en Argentina. Fue en Brasil. En Sao Paulo, 120.000 personas salieron a la calle gritando, como Argentina, revisemos nuestros acuerdos. El alcalde de Río de Janeiro dio una conferencia de prensa y declaró, la decisión de Argentina es una inspiración para todos los países que albergan bases militares estadounidenses. Casi se me cae el café al escuchar la noticia. Brasil. Uno de nuestros aliados más firmes en el continente, apoyando a Argentina. Recordé mis viajes a Brasilia como comandante. Habré viajado al menos 11 veces. Cada vez, cenaba con políticos brasileños que, siempre con una sonrisa, me decían, General, Brasil es el socio más confiable de Estados Unidos. Y yo les creía. O, para ser sincero, lo daba por sentado. Sabía que había quejas por el ruido o los incidentes causados por la presencia de nuestras bases. Pero yo lo consideraba un costo inevitable.
El costo de la alianza, que alguien tenía que pagar. Y ahora, ese mismo Brasil se ponía del lado de Argentina. En las imágenes de las noticias, en las calles de Sao Paulo, la bandera brasileña ondeaba junto a la Argentina. En las pancartas de los manifestantes se leía: Argentina nos mostró el camino. Me quedé mirando esa pancarta con un nudo en el pecho. Para mí, Argentina era un país al que nosotros le mostrábamos el camino. La idea de que Argentina pudiera mostrarle el camino a alguien más era un concepto que no existía en mi mente. Y la primera ficha del dominó en caer fue solo el comienzo. El presidente de Chile anunció su apoyo a una revisión exhaustiva del tratado que regula la presencia militar estadounidense en su territorio. En el Congreso de Colombia, se presentó una moción para renegociar el acuerdo de cooperación militar. Colombia, nuestro bastión en la lucha contra el narcotráfico. Y desde la industria de defensa argentina llegaron noticias en cascada. Polonia, Noruega y Rumanía estaban negociando contratos a largo plazo para la adquisición adicional de tanques TAM-2C y sistemas de artillería autopropulsada VCA Palmaria. Se hablaba de un valor total de contrato de unos 8.500 millones de dólares. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos estaban en conversaciones para la adquisición urgente de sistemas de misiles de defensa aérea de mediano alcance desarrollados por INVAP, que ofrecían un rendimiento similar o superior al Patriot estadounidense a un tercio del costo. Países de todo el mundo mostraban un interés repentino en el armamento argentino. Malasia, Filipinas, Tailandia llegaron noticias de que estaban considerando la compra del caza Pampa III. Mientras recopilaba estos informes, mis manos temblaban. La caída de una sola ficha, Argentina, estaba creando una onda expansiva en todo el mundo. Pero lo más extraño era la velocidad de esa reacción en cadena. Era como si todo hubiera sido preparado de antemano, como si todos los países se estuvieran moviendo al unísono. La jugada de Argentina con el tratado no había sido una casualidad. Habían calculado de antemano cómo caería cada una de las fichas del dominó. Salí un momento de mi oficina y fui al baño del pasillo. Apoyé las manos en el lavabo y respiré hondo. El rostro que me devolvía el espejo me resultaba desconocido. ¿Era esa la misma cara que había visto en el espejo durante 34 años? Me lavé la cara con agua fría, sintiendo las gotas caer sobre el cuello de mi camisa. Ese frío me devolvió un poco a la realidad. Mirándome al espejo, me pregunté: Haggerty, ¿qué clase de país fue la Argentina que viste durante 11 años? No encontré respuesta. Todas las palabras que había usado para describir Argentina se estaban desmoronando. Un país que protegemos. Un país al que ayudamos. Un aliado que obedece nuestras órdenes. Un país que debería estar agradecido. Todas esas palabras se hacían añicos en mi cabeza. Y aún no sabía que debía ocupar su lugar. Al salir del baño, me encontré con Carolina Paz en el pasillo. Al verme, se detuvo un instante. «General, ¿se encuentra bien?» Carolina, dudé un momento antes de preguntar. ¿Recordás esa charla de hace 11 años en la embajada, cuando hablaste de las nuevas generaciones de argentinos? Sí, la recuerdo. ¿Qué te dije en ese momento? Carolina esbozó una leve sonrisa, una sonrisa teñida de tristeza. Oficialmente, me dijo que apreciaba el informe. Extraoficialmente creo que es mejor que no lo recuerde, general. Decímelo. Carolina vaciló un momento antes de responder. Su asistente me lo transmitió. Me dijo que usted había comentado: Carolina es demasiado emocional, se le nota la sangre argentina. Cerré los ojos. Pude recordar hasta mi propia expresión al decir esa frase. Con una sonrisa, como si no fuera nada importante. Carolina, ¿qué hiciste cuando escuchaste eso? Seguí trabajando. No era mi trabajo cambiar lo que usted pensaba, general. Mi trabajo era informar, y eso es lo que hice. Pero yo ignoré tu informe. Sí. Y vos, sin rendirte, seguiste trabajando durante 11 años hasta llegar a donde estás ahora. Sí. Me apoyé en la pared del pasillo. Y me derrumbé.
Lo siento, Carolina. Carolina negó con la cabeza. Puede disculparse ahora. Pero antes, hay algo que debemos hacer. ¿Qué? Deberíamos instar al presidente a reconsiderar las opciones que usted mismo creó. Si esperamos otras 48 horas, lo que perderemos será mucho más de lo que perderá Argentina. Parece que ya estamos en ese punto. Todavía podemos dar marcha atrás. Pero no tenemos tiempo. Miré a Carolina a la cara. Ya no era la joven diplomática de 32 años que me había advertido en la embajada. La que estaba frente a mí era una alta funcionaria del Departamento de Estado. Y ella, en ese momento, entendía la situación mucho mejor que yo. De acuerdo. Vamos arriba. Pero antes de que Carolina y yo pudiéramos llegar a la oficina del asesor Caldwell, el Washington Post publicó una exclusiva. Filtración de documento interno del Pentágono. El titular era: Análisis de costos para la reconstrucción de la estrategia en el hemisferio sur en caso de salida de Argentina. Volví a mi oficina y leí el artículo. Era un análisis interno del Pentágono. El costo adicional que Estados Unidos tendría que asumir para mantener su actual influencia militar en la región si Argentina abandonaba por completo el sistema de seguridad liderado por Estados Unidos. La cifra se había hecho pública. 120.000 millones de dólares anuales. Al ver esa cifra, me hundí en el respaldo de mi silla. 120.000 millones de dólares. El 15% del presupuesto de defensa de Estados Unidos. Para defender el hemisferio sin Argentina, tendríamos que gastar esa cantidad adicional cada año. Volví a mirar la cifra. ¿No sería un error de imprenta? Pero la cifra no cambiaba. 120.000 millones. 1.2 billones en 10 años. Era el precio más alto que Estados Unidos pagaría por perder a un solo aliado desde la Segunda Guerra Mundial. En mis 34 años de carrera militar, nunca había considerado que un país como Argentina pudiera tener tanto valor. El cuerpo del artículo detallaba los costos. Pérdida de eficiencia por reubicación de infraestructuras de bases militares, 8.200 millones anuales. Aumento de costos por adquisición de componentes y equipamiento fuera de la industria de defensa argentina, 4.700 millones anuales. Aumento de costos de recolección de inteligencia por pérdida de cooperación estratégica con las fuerzas argentinas, 3.100 millones anuales. Aumento de costos de contención de amenazas regionales por pérdida de la ubicación estratégica de Argentina, 34.000 millones anuales. Aumento de costos logísticos en el hemisferio por pérdida de suministro de combustibles y bienes militares argentinos, 5.800 millones anuales. Y luego, el ítem más grande de todos. Costo estimado de renegociación de acuerdos de defensa con otros aliados como Brasil, Chile y Colombia, debido a la pérdida de confianza en la alianza tras la salida de Argentina, 640.000 millones anuales. 640.000 millones de dólares. Ese último ítem era el precio del efecto dominó. Perder a un solo aliado como Argentina provocaría que el resto de los aliados se apresuraran a decir, nosotros también queremos renegociar, y el costo de eso sería de 640.000 millones. Terminé de leer el artículo y miré por la ventana. El cielo de la tarde en Washington seguía igual de gris y nublado. Pero mi mente estaba más clara que nunca. Abrí mi laptop y busqué un informe que yo mismo había redactado en Argentina hacía 11 años. En mi primer año como comandante, había presentado al Pentágono un informe de 100 páginas titulado Reevaluación del valor estratégico de Argentina. En ese informe, yo había calificado a Argentina de la siguiente manera: Argentina no es un socio indispensable para la ejecución de la estrategia de Estados Unidos en el hemisferio sur, sino una de varias bases reemplazables. Una de varias bases reemplazables. Palabras que yo mismo había escrito hacía 11 años. Y ahora, un documento filtrado del Pentágono me arrojaba a la cara la cifra opuesta. 120.000 millones de dólares anuales. Cerré el archivo del informe y me levanté de la silla. No podía esperar más. Cuando llamé a la puerta de la oficina del asesor Caldwell, él ya estaba leyendo el artículo. Sin apartar la vista de su tablet, Caldwell dijo,
Haggerty, llegaste. Señor, tenemos que hablar. Sé lo que vas a decir. Entrá y sentate. Me senté en la silla frente al escritorio de Caldwell. Señor, tenemos que reconsiderar las 4 opciones que propuse esta mañana. Caldwell levantó la vista de la tablet. ¿Reconsiderar? Deberíamos avanzar hacia la retirada de los aranceles. Tenemos que evitar que se detengan las exportaciones de litio y combustibles. La cancelación de los ejercicios conjuntos también debería ser reevaluada. Si pasan estas 72 horas, lo que perderemos serán 120.000 millones de dólares. Que esas palabras salgan de tu boca, la voz de Caldwell era neutra. No era un reproche ni una aprobación. Solo una constatación. Sí, señor. De mi boca. Haggerty, ¿qué dijiste esta mañana a las 5? Dije que en 72 horas Argentina se quebraría. Y ahora, en lugar de que Argentina se quiebre, estamos a punto de perder 120.000 millones de dólares, ¿no es así? Caldwell dejó la tablet sobre la mesa y entrelazó las manos. Me miró fijamente por un momento. Por primera vez, vi un atisbo de fatiga en su mirada. Vamos a ver al presidente. Ahora mismo. ¿Iré yo solo? No. Iremos los dos. Si voy yo solo, el presidente no me escuchará. Tenés que ser vos quien se retracte de lo que garantizaste esta mañana. Me puse de pie. Caldwell también se levantó. Caminamos en silencio hacia el despacho oval. Mientras recorríamos el pasillo, mis 34 años de carrera militar me parecieron tan cortos como ese corredor. Cuando se abrió la puerta del despacho oval, el presidente ya había leído el artículo sobre el documento del Pentágono. Su rostro, a diferencia de la madrugada, no mostraba ira, sino algo más cercano a una cansada cautela. Sobre su escritorio había 2 tazas de café, ambas a medio enfriar. Se notaba que llevaba mucho tiempo sentado, leyendo ese artículo. Caldwell, Haggerty, esto es cierto. Es cierto, señor presidente, respondió Caldwell secamente. 120.000 millones de dólares. Sí. Anuales. Sí, señor presidente. Anuales. El presidente me miró. Su mirada era diferente a la que me había lanzado por la mañana. Aquella tenía ira. Esta tenía, en lugar de ira, un peso y un cálculo. Haggerty, ¿qué dijiste esta mañana? Me enderecé y respondí, dije que en 72 horas Argentina se quebraría. Esa evaluación fue un error, señor presidente. La habitación quedó en silencio. El presidente me miró fijamente por un largo momento. No desvié la mirada. ¿Por qué crees que fue un error? Durante 11 años observé a Argentina, pero siempre desde la premisa de que era un país que recibía. Nunca calculé seriamente que nos proporcionaba Argentina, o que podía ser Argentina sin nosotros. Ese vacío es lo que ahora ha vuelto en forma de una cifra de 120.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Deberíamos enviar un enviado especial a Buenos Aires, señor presidente. Que usted llame directamente al presidente argentino sería políticamente demasiado costoso. Primero, debemos enviar una delegación para iniciar conversaciones extraoficiales con la Cancillería argentina. Tenemos que averiguar si Argentina tiene intención de sentarse a la mesa de negociaciones. Un enviado especial. El presidente se levantó lentamente. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Los árboles del jardín de la Casa Blanca se mecían con el viento. El silencio se prolongó. En ese silencio, vi cómo los hombros del presidente se hundían ligeramente. Haggerty. Sí, señor presidente. En 70 años, nunca hemos sido nosotros los que hemos tendido la mano primero a un aliado. Así es, señor presidente. Y menos a un país como Argentina. Siempre hemos estado del lado receptor. Desde que asumí el cargo, y antes también, no recuerdo a ningún presidente de Estados Unidos que haya enviado a alguien por iniciativa propia para hablar con un presidente argentino.
Yo tampoco tengo ese recuerdo, señor. Y ahora vos me estás diciendo que envíe un enviado especial primero. Sí, señor presidente. El presidente guardó silencio por un momento. Luego se volvió y miró a Caldwell. Caldwell, ¿qué pensás? Estoy de acuerdo con el general, señor presidente. Si no tendemos la mano ahora, perderemos en un mes el sistema de alianzas que hemos construido durante 70 años. ¿Vos también estás de acuerdo? Sí, señor presidente. El presidente volvió a sentarse. Tomó la taza de café de su escritorio y la volvió a dejar. No parecía querer beber el café frío. De acuerdo. Formen una delegación. Haggerty, vos serás el jefe. Anda a Buenos Aires. Reunid directamente con el canciller. Si es necesario, como enviado personal del presidente, reunid también con el asesor de seguridad de la Casa Rosada o con el ministro de Defensa. Entendido, señor presidente. ¿Y Haggerty? Sí, señor presidente. Esta mañana garantizaste algo. Yo confié en vos y aprobé esas opciones. El resultado es este. Así que vos mismo lo vas a arreglar. Si no lo conseguís, solo tenés que presentar tu renuncia. Así lo haré, señor. El presidente hizo un gesto con la mano. Era la señal para que nos retiráramos. Salí del despacho oval. En el pasillo, Carolina Paz me estaba esperando. Al ver mi expresión, asintió en silencio. Va a Buenos Aires. Voy como jefe de la delegación. Iré con usted. No me siento con la confianza para enfrentarme a los argentinos solo, Carolina. Necesito que vengas conmigo. Carolina me miró fijamente. Era la misma mirada de cuando la conocí hace 11 años. Pero esta vez, interpreté esa mirada de otra manera. Lo acompañaré, general. Regresé a mi oficina. Volví a colocar en su sitio la foto de la ceremonia de despedida que había puesto boca abajo. Miré de nuevo los ojos de Quiroga en la foto. Seguían siendo los ojos de alguien que calculaba algo. Pero esta vez, empezaba a vislumbrar qué era lo que estaba calculando. Hace 5 años, ese día, Quiroga ya lo sabía. Sabía que algún día llegaría este momento. Que llegaría el día en que Argentina desafiaría el tratado. Y que ese día, Estados Unidos elegiría la represalia. Y que esa represalia fracasaría. Probablemente, Quiroga lo había calculado todo. No sabía qué estaba haciendo Quiroga ahora. Desde que se retiró como jefe del Estado Mayor Conjunto hace 5 años, no había seguido su carrera con atención. Quizás seguía en algún puesto en el Ministerio de Defensa, o quizás ya estaba completamente retirado. Tal vez lo encontraría en Buenos Aires, tal vez no. Pero, extrañamente, tenía el presentimiento de que me encontraría con él. Cuando me entregó el poncho, me estaba dando una oportunidad. Si hubiera entendido correctamente el significado de ese regalo en ese momento, quizás no habría rechazado las propuestas de renegociación que el Ministerio de Justicia argentino me había enviado. Si hubiera leído esas propuestas, si hubiera entendido lo que decían, quizás no habríamos tenido que pasar por estas 72 horas. Pero yo había mirado por encima la primera página de esa propuesta, había garabateado, no aplicable a la alianza, y la había rechazado. Había decidido que no valía la pena leer ese documento. Estaba convencido de que, sin importar lo que propusiera el Ministerio de Justicia argentino, era un muro que yo podía defender con mi autoridad. Cuán arrogante había sido. Ahora empezaba a darme cuenta. Ojalá un día volvamos a encontrarnos, pero como socios iguales. Eso no era un saludo protocolario, era una promesa. Quiroga, ese día, me había hecho una promesa. La promesa de que volveríamos a vernos como socios iguales. Yo había recibido esa promesa con indiferencia, y 5 años después, esa promesa estaba a punto de cumplirse de esta manera. La luz del sol de la tarde de Washington entraba en mi oficina. Saqué mi pasaporte del cajón. Tenía un visado argentino.
Un visado emitido justo después de mi retiro hace 5 años, que nunca había usado. No recuerdo bien por qué saqué ese visado. Supongo que pensé vagamente que algún día volvería a Argentina en un viaje privado. Pero en 5 años, nunca volví. Pensé que no tenía ninguna razón para ir. Creía que mi misión en Argentina había terminado con la ceremonia de despedida. Pero 5 años después, y como jefe de una delegación especial, me dirigía de nuevo a Argentina. Tomé el pasaporte y miré por la ventana por un momento. El cielo de la tarde de Washington se oscurecía lentamente. El sol se ponía y las sombras se alargaban. Y entonces, saqué algo que guardaba en lo más profundo de un cajón de mi escritorio. Era lo que había metido en el bolsillo de la chaqueta que llevaba esa madrugada en mi estudio en Virginia. El pequeño trozo de papel que había encontrado en el poncho de Quiroga. Antes de salir corriendo hacia la sala de situación, me lo había guardado en el bolsillo. Con el ajetreo del día, había olvidado su existencia. Extendí el papel sobre el escritorio. Estaba escrito a mano. Apenas sé español, así que no podía leerlo. Pero volví a guardarme el papel en el bolsillo. Sentía que en Buenos Aires entendería el significado de esas palabras. El vuelo a Argentina duraba 10 horas. Pero para mí, esas 10 horas se sentirían como un viaje de 11 años hacia el pasado. Sentía que en esas 10 horas tendría que volver a aprender desde cero todo lo que mis 34 años de carrera militar no me habían enseñado. En ese momento, no sabía qué me esperaba en Buenos Aires. Pero de una cosa estaba seguro: los 30 segundos que pasaría en esa sala de reuniones de la Cancillería Argentina serían los 30 segundos más largos de mi vida. 3 horas antes de que despegara el avión hacia Buenos Aires, Carolina y yo pasamos por última vez por la sala de situación del NSC. En la pantalla gigante se transmitía en directo la Asamblea General de las Naciones Unidas. El canciller argentino estaba en el podio. Una alianza sin soberanía no es una alianza. Es una subordinación. La voz del ministro resonó a través de los altavoces de la sala. De la audiencia brotaron aplausos. Al principio, aplausos esporádicos de algunos países, pero en un instante se extendieron. El representante de Brasil comenzó a aplaudir. El de Chile se puso de pie. El de Alemania asentía mientras aplaudía. Era una ovación de pie. Y una ovación liderada por los propios aliados de Estados Unidos. Miré la escena sin poder decir nada. A mi lado, el asesor Caldwell y el general Bradley también estaban en silencio. Todos los estadounidenses en esa sala escuchaban esos aplausos en un silencio sepulcral. Carolina, a mi lado, dijo en voz baja: «Es hora de irnos, general». Asentí y me di la vuelta. Al salir de la sala, me di cuenta por primera vez. Esos aplausos no eran para Argentina. Esos aplausos eran un mensaje que el mundo entero le estaba enviando a Estados Unidos. Un mensaje que decía: esta forma de hacer las cosas ya no funciona. Llegamos al aeropuerto de Ezeiza de madrugada. Al salir por la puerta de llegadas, el aire era diferente al de Washington. Cortante, pero limpio. Hacía 5 años que no pisaba ese suelo. Un aeropuerto por el que había entrado y salido docenas de veces durante mis 11 años en Argentina, pero esa mañana todo me parecía desconocido, como si fuera la primera vez que lo visitaba. Un coche negro enviado por la embajada nos esperaba. Carolina y yo subimos en silencio. Durante el trayecto hacia el centro de Buenos Aires, el perfil de la ciudad se extendía tras la ventanilla. Era muy diferente del paisaje que vi hace 11 años cuando llegué por primera vez como capitán. Rascacielos que brillaban bajo el sol naciente, innumerables puentes que cruzaban la ciudad. Y yo me había atrevido a pensar que habíamos protegido a este país. Que este país no podía sobrevivir sin nosotros. Cerré los ojos en el coche. Todas las premisas en las que había creído durante 11 años se desmoronaban bajo el sol de Buenos Aires. El coche se detuvo frente a la Cancillería, el Palacio San Martín. Al pie de la escalinata, un subsecretario de Relaciones Exteriores nos recibió. Hizo una cortés reverencia y dijo en inglés: «General, bienvenido tras un largo viaje».
El ministro lo espera en la sala de reuniones. Miré a Carolina por un instante. Ella también me miró. Sin palabras, nos dijimos mutuamente, vamos juntos. Al caminar por el pasillo del palacio, sentí que mis pasos pesaban más que en cualquier otro pasillo que hubiera pisado en mi vida. La puerta de la sala de reuniones se abrió. El canciller argentino estaba sentado en la cabecera de la mesa. Y en el asiento a su derecha, estaba sentado un hombre. Era Facundo Quiroga. El mismo jefe del Estado Mayor Conjunto que me había regalado el poncho hacía 5 años. Había tenido el presentimiento de que podría estar aquí, quizás como ministro de Defensa, pero verlo en persona fue una experiencia completamente diferente. Quiroga tenía la misma expresión que hace 5 años. Tranquila, serena, con esos ojos que no sonreían. Cuando me senté, Quiroga me miró. Y con la misma sonrisa de hace 5 años, dijo una sola frase: General, nos volvemos a encontrar como socios iguales. Sentí que se me helaba el corazón. Hace 5 años, había tomado esas palabras como un saludo protocolario. Me había reído y había dicho, ya somos socios. Pero ahora, Quiroga repetía las mismas palabras. Y esta vez, entendí que no era un saludo, era una declaración. El canciller argentino colocó un documento sobre la mesa. En cuanto vi la portada, me quedé paralizado. Propuesta de revisión sobre la aplicación de la cláusula de inmunidad del Tratado de Cooperación Estratégica Sur. Llevaba el sello del Ministerio de Justicia argentino, y en la parte inferior de la portada, se veía una frase garabateada con un bolígrafo rojo, no aplicable a la alianza. Robert Haggerty. Era mi letra. El mismo documento que había rechazado hace 5 años, en mi tercer año como comandante, después de leer solo la primera página. Y ahora, después de 5 años, ese documento estaba de nuevo frente a mí. Este documento es la propuesta que nuestro Ministerio de Justicia presentó oficialmente hace 5 años, dijo el canciller en voz baja. En ese momento, usted, general, la rechazó. No volvimos a presentarla. En su lugar, Argentina comenzó a prepararse por su cuenta. Esa preparación es la que nos ha llevado al resultado de hoy. Mientras escuchaba esas palabras, sentí que mis manos temblaban. Todas las miradas en la sala de reuniones estaban puestas en mí. Podía oír la respiración casi imperceptible de Carolina a mi lado. Me quedé mirando el documento por un momento. Y entonces, comenzaron los 30 segundos más largos de mi vida. En esos 30 segundos, rebobiné mis 11 años en Argentina. La primera escena, mi primer día en la base de la Patagonia como capitán. El intérprete argentino hablaba un inglés torpe y pensé para mis adentros, estos tipos deberían estudiar un poco más de inglés. Mucho después descubrí que ese intérprete hablaba 3 idiomas más que yo. La segunda escena, como mayor, un funcionario argentino me explicaba los terrenos para la ampliación de la base y me decía, las familias que vivían aquí tuvieron que mudarse con su pueblo entero. Yo respondí que eso era el progreso. Vi cómo su expresión se ensombrecía por un instante, pero no le di importancia. La tercera escena, las 47 veces que aprobé la aplicación de la cláusula de inmunidad. La frase de rechazo, riesgo de socavar los cimientos de la alianza hemisférica, no la escribí a máquina. La garabateé directamente con un bolígrafo. Tardaba menos de 3 segundos en escribirla cada vez. 3 segundos para rechazar un documento del Ministerio de Justicia argentino. Ese era el peso que tenía para mí. La cuarta escena, el informe de la madrugada. Suministro estable. Siguiente tema. El 71% que ignoré. La cifra que ahora tenía a todo el Comando Sur al borde de la parálisis. La quinta escena, la frase que le lancé a Carolina Paz en la embajada. Carolina es demasiado emocional, se le nota la sangre argentina. Y ahora estaba sentado a su lado, agradecido de que hubiera trabajado en silencio durante 11 años para llegar al mismo lugar que yo. La última escena, la ceremonia de despedida de hace 5 años. Cuando Quiroga me entregó el poncho y dijo, nos volveremos a encontrar como socios iguales. Y yo me reí y despaché sus palabras.
Todo había sido mi arrogancia. Durante 11 años, solo había visto a Argentina como un objeto a gestionar. Nunca había pensado seriamente en lo que Argentina me estaba dando. Pasaron 30 segundos. Me levanté lentamente de mi silla. Y me incliné profundamente ante el canciller y Quiroga. Señor ministro, general Quiroga, mi voz temblaba. Fue un error mío rechazar este documento hace 5 años. En ese momento, juzgué que esta propuesta ponía en peligro la alianza. Pero hoy, me doy cuenta de que fue no haber leído este documento en serio lo que realmente puso en peligro la alianza. La sala estaba en silencio. Viví 11 años en Argentina y creí que la conocía. Pero la Argentina que yo veía no era la Argentina real. Era la Argentina que yo quería ver. Un país protegido por Estados Unidos, un país que debía estar agradecido a Estados Unidos. Un país que debía obedecer las órdenes de Estados Unidos. Esa Argentina ya no existía desde hacía mucho tiempo. Debería haber visto esa verdad incluso en el regalo que usted, general, me hizo hace 5 años. Pero no pude verlo. Saqué del bolsillo de mi chaqueta el trozo de papel del poncho. Y lo puse sobre la mesa. Este papel estaba cosido al forro del poncho que usted me regaló. Nunca he podido leer el significado de estas palabras. General, tengo una petición, ¿podría decirme qué significa? Quiroga tomó el papel. Lo miró por un momento y luego, en voz baja, dijo, caminaremos juntos el día que nos miremos a los ojos como iguales. Volvió a dejar el papel sobre la mesa. Hace 5 años, mientras cosía estas palabras al poncho, no sabía cuándo le llegaría este mensaje, general. Hoy, usted mismo me lo ha preguntado. Doy el mensaje por entregado. En ese momento, sentí que se me humedecían los ojos. Una emoción que nunca, en 34 años de carrera militar, había mostrado en público. Pero no la oculté. No había razón para ocultarla. El canciller me dijo, general, hemos escuchado sus palabras. El hecho de que Estados Unidos haya enviado un enviado especial primero. Y que el jefe de esa delegación haya admitido su error. Aceptamos estos 2 gestos como punto de partida para restablecer las relaciones entre nuestros países. Las palabras intercambiadas en esta sala serán confidenciales. Pero el resultado, con el tiempo, lo conocerá el mundo. Volví a inclinarme profundamente. Gracias, señor ministro. Al salir de la sala, Quiroga se me acercó. Me estrechó la mano y dijo en voz baja, general, ¿ha cuidado bien el poncho? Sí, general. Está en mi estudio en Virginia. A partir de ahora, cuélguelo en la pared de su estudio. Ese es el lugar que le corresponde a esa prenda. Regresé a Washington 3 días después. Al llegar a mi casa en Virginia, fui directamente a mi estudio. Mi esposa, al ver que no había dicho una palabra desde el aeropuerto, no me preguntó nada. 34 años como esposa de un militar le habían dado un instinto especial. El instinto para saber cuándo preguntar y cuándo no. Esa noche, me dejó en silencio una taza de té sobre el escritorio del estudio y se fue. Entré y busqué la caja con el poncho. Esta vez, lo saqué y lo extendí con cuidado. Volví a sentir la textura de la lana de vicuña, contemplé el bordado plateado por un momento. El peso de una Argentina que yo, a pesar de haber pisado su tierra durante 11 años, nunca había visto correctamente, estaba tejido en esa lana. Y entonces, en la pared de mi estudio, de donde había quitado todas las medallas y condecoraciones que había recibido en 34 años, colgué solo el poncho. A su lado, coloqué un nuevo y pequeño portarretratos. Era la foto de mi ceremonia de despedida de hace 5 años. Quiroga y yo, abrazados y sonriendo. Esta vez, coloqué la foto de pie. Los ojos de Quiroga en la foto seguían sin sonreír. Pero ahora sabía que era lo que estaba calculando. Ese día, él ya me había leído. Sabía, antes que yo, que algún día llegaría este momento. Miré por la ventana. El cielo de Virginia era el mismo de siempre. Pero bajo ese cielo,
yo ya era un hombre diferente. La gente pregunta, ¿quién se arrodilló en ese momento? Y yo respondo, no fue Argentina quien se arrodilló. Fue la Casa Blanca. Y dentro de esa Casa Blanca, el primero en arrodillarse fui yo, Robert Haggerty. El país que creí que estaba gestionando durante 11 años, en realidad, me estaba esperando. Ese país me había dado tiempo, y cuando ese tiempo se acabó, me había invitado de nuevo. Lo entendí finalmente en esa sala de reuniones de la Cancillería en Buenos Aires. Argentina no era el país que pensábamos. Ya era un país diferente hace 5 años. O quizás, mucho antes. Solo que nosotros no lo sabíamos. Y hoy, sigo contemplando ese poncho colgado en la pared de mi estudio, meditando las palabras del general Quiroga, caminaremos juntos el día que nos miremos a los ojos como iguales. Ese camino apenas ha comenzado. Pero esta vez, quiero caminarlo correctamente. Sin mirar por encima del hombro, sin mirar hacia abajo. Como socios iguales. Esta fue la impactante historia de 72 horas revelada por un excomandante de las fuerzas estadounidenses. Para que más personas conozcan la verdadera fuerza y la inteligencia estratégica de nuestra nación, por favor, compartan esta historia. Un pequeño interés puede generar un gran orgullo. No olviden suscribirse al canal, darle like y dejar un comentario que diga, ¡Viva la patria!